parte del cuerpo está inervado. Y si tiene inervación, si le llega una fibra nerviosa, entonces quiere decir que está controlado por el sistema nervioso. Vamos a ver ahí si es sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, ¿sí? O también las diferencias entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Vamos a ir desglosando esto a lo largo de estas clases del sistema nervioso, que también nos ayuda. ¿Recuerdan la homeostasis? ¿Recuerdan qué significa homeostasis? ¿Alguien se recuerda? Sí. Es mantener la regulación del cuerpo en equilibrio. ¿Les había presentado ese? ¿Sí? Mantener el equilibrio o el cuerpo en regulación. El equilibrio de las distintas partes del cuerpo es lo que nos permite tener salud. ¿Sí? Entonces, equilibrio a través de la regulación de estos iones, porque estuvimos viendo nosotros que se transmiten, o sea, que el nervio libera neurotransmisores, que estos neurotransmisores son recibidos por receptores y que estos receptores permiten el movimiento de iones. Vimos que permite el movimiento principalmente de sodio y de calcio. En respuesta al sodio y al calcio, también la salida del potasio. Vamos a ver más adelante sobre el cloro, sobre el bicarbonato. Entonces, estos neurotransmisores liberados por los nervios son los que también van a regular el flujo de estos iones o de estos electrolitos y también del pH. Más adelante vamos a ver que este potencial hidrógeno es el equilibrio entre todo lo que sea hidrógeno y todo lo que sea bicarbonato principalmente, y también el CO2. Entonces, este equilibrio de las bases, ¿sí?, y los ácidos es lo que mantiene el pH de la sangre en un pH neutro. Y esto también se da gracias al sistema nervioso. Otra función del sistema nervioso, especialmente el sistema nervioso central a nivel del encéfalo, es la inteligencia. A través de nuestro sistema nervioso, a través del encéfalo, nosotros pensamos, tenemos emociones, tenemos aprendizajes, ¿sí?, guardamos información, tenemos memoria, ¿sí? Vamos a ver si se lesiona algunas partes del encéfalo, entonces podemos tener pérdida de la memoria. Si se lesiona, podemos tener una dificultad, o si hay alguna malformación, podemos tener una dificultad para hablar o para entender la información. Entonces vamos a ver todo, inclusive las emociones. Las emociones normalmente siempre dibujamos emociones en un corazoncito. Y no. La emoción, el sentimiento, se procesa en el encéfalo, ¿sí?, en un sistema que se llama sistema límbico. Ahí es donde se procesan las emociones y los sentimientos. Así que no, nuestro corazoncito, cuando dibujamos un corazoncito, nuestro corazoncito se puede dañar, igual vamos a seguir sintiendo, no pasa nada, ¿sí?, al menos a nivel de. También nos ayuda al razonamiento y a la conciencia. Los distintos niveles de conciencia vamos a ir viendo que esto se evalúa con lo que es la escala de Glasgow. Sí, hay dos tipos de evaluación de la conciencia. Una de ellas es la escala de Glasgow, para saber si el paciente está en alerta, está vigil, eso se le llama, que eso es lo normal, o van a encontrar pacientes que están somnolientos, aunque la somnolencia puede ser fisiológica, ¿verdad? Obviamente cuando estamos entrando al sueño, cuando estamos despertando, ahí la somnolencia es fisiológica, pero la somnolencia también puede ser patológica, que quiere decir que tratar de despertar al paciente parece
que queda en un estado de que siente sueño o que quiere dormir, un estado mutante, ¿sí? Entonces ese es un nivel de conciencia. Después los niveles de conciencia van disminuyendo, el paciente se encuentra obnubilado, se encuentra confuso y luego puede llegar al coma, ¿sí? Esos son los distintos niveles de conciencia que también hace parte del control del sistema nervioso. Entonces, estos son algunas de las muchas funciones, algunas nada más, de las múltiples funciones que puede tener el sistema nervioso. De un general vamos a pasar a sus partes anatómicas para luego entender la función de las distintas partes. A nivel lo que es célula, a nivel celular del sistema nervioso, vamos a tener dos tipos principales de células nerviosas. La primera es la más conocida. ¿Cuál es? La neurona. La neurona es la principal célula del sistema nervioso. La neurona, que está formada por dendritas, somas y axones, o dendritas, cuerpos y axones, son los que se encargan de recibir la información, procesar a nivel del cuerpo y mandar una respuesta a través del axón. Recibe la información a través de su dendrita, procesa en el cuerpo de la neurona la información y manda la respuesta a través de los axones. Esa es una de las células principales. Pero estas células, estas neuronas, para que puedan cumplir su función, deben estar sostenidas por lo que son las células gliales, ¿sí? Las células gliales, también conocidas como neuroglía. ¿Qué es lo que hacen las células gliales? Son diferentes células que van a dar soporte, que van a dar sostén, que van a dar protección, que van a generar diferentes sustancias como colágeno, elastina, para que la información entre una neurona y otra pueda ser transmitida, para que las neuronas puedan estar sostenidas, para que las neuronas puedan estar protegidas, ¿sí? Por eso dice, las neuronas no pueden funcionar en ausencia de células gliales. Son estas células gliales los que ayudan a las neuronas a poder cumplir su función, ¿sí? Volviendo un poco a lo que son las neuronas. Entonces, las neuronas están formadas por principalmente un cuerpo o un soma, que es donde está el núcleo. Siempre que una célula tenga núcleo, quiere decir que ahí está guardado su ADN, su material genético, que le dice a la neurona o a cualquier célula quién es y qué es lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, una de las principales partes de una neurona es su cuerpo o soma. De sus cuerpos, o sea, del cuerpo de la neurona, salen unas pequeñas como ramificaciones. Estas pequeñas ramificaciones son las dendritas. Estas dendritas es la parte sensitiva de la neurona. Las dendritas son la parte sensitiva de la neurona porque son las que reciben la información. La información en ese momento es aferente, está llegando al cuerpo. Entonces, la información entra por las dendritas y se procesa en el cuerpo de la neurona, ¿sí? Una vez que se procesa la información, la respuesta, que la mayor parte de las veces la respuesta es motora, entonces esa respuesta del cuerpo, ¿sí?, de la neurona se va a enviar a través del axón, ¿sí? Hay neuronas que son meramente sensitivas, entonces la información que recibe sensitiva, procesa la información sensitiva y manda una respuesta sensitiva. Hay neuronas que son meramente sensitivas, hay neuronas que son meramente motoras y hay neuronas que son consideradas interneuronas, que son las que conectan las neuronas sensitivas con las neuronas motoras. Entonces, independientemente del tipo de información que reciba, se recibe la información aferente a través de las dendritas, se procesa en el cuerpo y la respuesta se manda a través
del axón, ¿sí? Ese axón que va a tener unos botones terminales que nosotros ya estuvimos viendo cuando estuvimos estudiando sistema músculo-esquelético, ¿sí? Entonces, el axón va a tener una terminación que son los botones terminales. Este axón puede tener vaina de mielina o puede no tener vaina de mielina o tenerla poca. Si el axón tiene vaina de mielina, significa que ese axón envía una información rápida, ¿sí? Muy veloz. Ahora, si no tiene vaina de mielina, que es producida por las células de Schwann, si no tiene vaina de mielina o está pocamente o pobremente mielinizada, quiere decir que ese axón va a enviar una información lenta. Si tiene mucha vaina de mielina, la información es más rápida, es más veloz. Si tiene poca vaina de mielina, la información es más lenta, ¿sí? Eso es muy importante, la diferencia. Entonces, esta es la principal célula del sistema nervioso, las neuronas. Pero las neuronas están rodeadas de células gliales. Y ahí es donde vamos a dividir según el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso central, estamos hablando de encefalomedulla. Cuando estamos hablando del sistema nervioso periférico, estamos hablando de los distintos nervios que salen del sistema nervioso central. Del encéfalo van a salir los pares craneales, de la médula van a salir los nervios espinales o raquídeos, ¿sí? Entonces, para todos estos nervios existen neuroglías. ¿Cuáles son las neuroglías que vamos a encontrar en el sistema nervioso central? Vamos a hablar de cada una de ellas. Pues son las células ependimales, los oligodendrocitos, las microglías y los astrocitos. Estas 4 neuroglías vamos a encontrar en el sistema nervioso central. ¿Cuáles van a ser las neuroglías que vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico? Las células satélites y principalmente la célula de Schwann. Cuando hablamos de célula de Schwann, estamos hablando de la formación de la vaina de mielina. Entonces, esto es súper importante. Vamos a ver qué hace cada una de estas neuroglías. Vamos a hablar primero de lo que son las neuroglías del sistema nervioso central. Los astrocitos. Los astrocitos son las neuroglías más, o sea, que hay en mayor cantidad, son las más numerosas, ¿sí? Los astrocitos son las células gliales que hay en mayor cantidad dentro de lo que es el sistema nervioso central. Y es súper importante estos astrocitos porque son los que forman la barrera hematoencefálica. Es decir, son las células que protegen al sistema nervioso y hacen la comunicación entre la sangre que rodea el sistema nervioso y los diferentes órganos del sistema nervioso central. Entonces, una de las funciones de estos astrocitos, además de que hay en mayor cantidad que las demás neuroglías, son la formación de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Para que las sustancias que van a ir pasando a través de la sangre pueda ser filtrada por estos astrocitos. Estos astrocitos son los que protegen y aíslan, por ejemplo, de microorganismos o de sustancias tóxicas para que no atraviese de la sangre hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, hay ciertos medicamentos o ciertos microorganismos que dicen atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir? Que pasa desde la sangre a través de estos astrocitos y llega al sistema nervioso, ¿sí? Entonces, una de las funciones principales de los astrocitos es la formación de la barrera hematoencefálica. También dice, regula el desarrollo de las neuronas en el periodo embrionario, es lo que va a ayudar a que más neuronas se vayan
formando y vayan madurando. Mantienen un entorno químico apropiado para la transmisión de impulsos nerviosos. Tanto la parte de las sustancias químicas como las sustancias eléctricas, hablamos de sustancias químicas, mayor parte son neurotransmisores, hormonas, y sustancias eléctricas son los iones, los electrolitos que estuvimos viendo, sodio, potasio, calcio, cloro. ¿Sí? Es muy importante que haya esta regulación, porque si esto se desregula, si hay una alteración en los electrolitos o hay una alteración en los neurotransmisores o hormonas, entonces el sistema nervioso no va a poder enviar su información de manera correcta. Entonces esta es una de las funciones de los astrocitos, de mantener esta homeostasis, este equilibrio a nivel de estas sustancias químicas y estas sustancias eléctricas. Después dice, además, tiene un papel muy activo en el aprendizaje y en la memoria, influyendo en los procesos de formación de nuevas sinapsis. Eso es lo que nosotros queremos intentar a través de las diferentes formas de estudio que vamos desarrollando. Entonces, cuando yo les digo, van a aprender un nuevo idioma, esfuércense, traten de hacer diferentes tipos de tareas, es justamente por esta neuroplasticidad, para que haya una nueva conexión de las neuronas. A esta conexión se le va llamando sinapsis, y mientras más sinapsis formen nuestras neuronas, mayor maduración y mayor desarrollo de nuestro sistema nervioso vamos a tener. ¿Y cómo se da esto? Forzando al sistema nervioso a enfrentarse a desafíos, a nuevos aprendizajes. ¿Sí? Si nuestro sistema, o sea, nuestro cuerpo en sí es un cuerpo que quiere ahorrar energía. ¿Sí? Entonces, nuestro cuerpo de por sí, si le dejamos ser libre, va a ser una voluntad de ahorro de energía, de no esfuerzo. ¿Sí? Entonces, hay que someterle al cuerpo a diferentes tipos de desafíos y de nuevos aprendizajes para que este sistema nervioso pueda tener nuevas conexiones neuronales, de manera a que se forme un aprendizaje y ese aprendizaje pase a la memoria. ¿Sí? Por eso le digo, por lo menos intenten tener nuevos conocimientos, aprender un nuevo idioma, por lo menos para evitar el Alzheimer nervioso jugando, pero es mucho jugando, no es algo de verdad, gracias a esta sinapsis que hay entre las diferentes neuronas. Y esta sinapsis se da también gracias al apoyo, al sostén y a la protección que generan estos astrocitos. O sea, en primer lugar tenemos las células gliales del sistema nervioso central, los astrocitos. Ahora, en segundo lugar tenemos los oligodendrocitos. Fíjense que los oligodendrocitos también es como que tienen estas vainas de mielina. Al igual que aquí, ¿sí? ¿Ven estas vainas de mielina que rodean al axón? ¿Sí? Entonces, las vainas de mielina en el sistema nervioso central está formada no por células de Schwann, sino por los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son las células gliales encargadas de formar las vainas de mielina de los axones del sistema nervioso central. Y esa es su función principal. En tercer lugar, tenemos las microglías. ¿Para qué nos sirven las microglías? Las microglías son como las células de defensa, ¿sí?, del sistema nervioso central. Actúan como los macrófagos. ¿Recuerden cuál es la función de los macrófagos? La de captar microorganismos o sustancias extrañas, degradarla, de manera que al degradar esa sustancia extraña no pueda generar algún tipo de lesión al órgano, en este caso al órgano del sistema nervioso central. Entonces, las microglías son como los macrófagos o las células de defensa de nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Y por último, tenemos las células
ependimales. ¿Para qué nos va a servir las células ependimales? Son las que están principalmente alrededor de los distintos ventrículos. ¿Recuerdan cuáles son los ventrículos que tenemos a nivel del sistema nervioso central? Dos principales: tercer ventrículo y cuarto ventrículo. ¿Quiénes son los principales? Entonces, estas células ependimales se encuentran rodeando este espacio que generan los ventrículos y también el canal medular. ¿Cuál es el canal medular? El que tenemos dentro del foramen vertebral. La médula pasa dentro del foramen vertebral, entonces estas células ependimales también se encargan de rodear a este canal para que la médula pueda atravesar. También ayuda a lo que es la producción del MCR, del líquido cefalorraquídeo. Las células ependimales se encargan de crear este líquido cefalorraquídeo de manera a que también puedan ayudar a los astrocitos a formar la barrera hematoencefálica. Porque estas células ependimales, a través de la formación del líquido cefalorraquídeo, que luego vamos a ver su composición, pero su principal composición es agua. ¿Sí? Agua y algunas células de defensa. ¿Sí? Son las principales composiciones del líquido cefalorraquídeo. Y estas células ependimales ayudan a esa formación del MCR de manera a que también pueda servir como parte de la barrera hematoencefálica. Entonces, estas son algunas de las funciones principales que van a ir formando las células gliales o las neuroglías en el sistema nervioso central. Entonces, las cuatro principales neuroglías en el sistema nervioso central son astrocitos, oligodendrocitos, microglías y células ependimales. ¿Sí? Cuatro tipos de neuroglías principales en el sistema nervioso central. Ahora, en el sistema nervioso periférico tenemos dos principales neuroglías. La más importante es la célula de Schwann, porque la célula de Schwann es la que forma la vaina de mielina alrededor del axón. En el sistema nervioso central son los oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico es la célula de Schwann la que va a ir formando esta vaina de mielina. Recuerden, mientras más vaina de mielina tiene un axón, más rápida es la información que este axón va a transmitir. ¿Sí? Dice, cada célula de Schwann mieliniza un único axón, mientras que las fibras amielínicas, cada uno envuelve a varios axones. Hay algunos casos que las células o los axones en el sistema nervioso central no tienen grandes cantidades de vaina de mielina, de manera que esa información transmitida va a ser lenta en ese axón. Pero ya lo vamos a ir viendo a mayor profundidad en el transcurso de las clases. ¿Qué otra célula glial tenemos a nivel de lo que son el sistema nervioso periférico? Son las células satélites. Estas células satélites tienen una función muy parecida a lo que es la microglía y a los astrocitos, ¿sí? Más a los astrocitos, la verdad. ¿Por qué? Porque estas células satélites en el sistema nervioso periférico son las que van a proteger lo que es la neurona, principalmente al cuerpo de la neurona. ¿Sí? Entonces le va a dar, al darle protección, también le va a dar soporte estructural. ¿Sí? Entonces forma parte de lo que es el sostén de esta neurona y también ayuda al intercambio de información o a regular la información que va a entrar a través de las dendritas. ¿Sí? La información que llegan a través de las dendritas es regulada también gracias a estas células satélites.
que estas neuronas no están empaquetadas, sino que estas neuronas están dentro de lo que es el espacio intersticial. Es lo mismo de las células, pues, igual a cualquier otra célula que ya vimos viendo, que es la célula rodeada de espacio intersticial, y después del espacio intersticial está el vaso sanguíneo. Entonces la información va del vaso sanguíneo al espacio intersticial, del espacio intersticial a neurona. Así llega la información. Y la información sale de la neurona al espacio intersticial, del espacio intersticial al vaso sanguíneo o a otro órgano. ¿Sí? Entonces esa es la forma en la que se va a transmitir. Bueno, de esto ya hablamos un poquito, que las neuronas son la principal célula del sistema nervioso central. Se encarga de transmitir información química y eléctrica, información química, principalmente neurotransmisores y neurohormonas, información eléctrica, los distintos electrolitos o iones que ya estuvimos viendo. Entonces esto repite nada más. En el cuerpo o en el soma se encuentra el núcleo. El núcleo dice qué tipo de neurona va a ser y cuál es la información que esta neurona va a procesar. Entonces, el núcleo guarda la identidad de la neurona y la función de esa neurona. ¿Sí? Esa es su principal función. Ahora, las dendritas son extensiones del cuerpo y recuerden que las dendritas son las que reciben la información. Entonces, el tipo de información es aferente. Aferente es cuando la información llega y esa información pasa al cuerpo. ¿Sí? Normalmente las neuronas tienen varias dendritas y un axón. ¿Sí? Entonces, la cantidad de información que recibe el cuerpo de esa neurona es de varios lados, o puede recibir varias informaciones al mismo tiempo de otras neuronas o de otras partes del cuerpo y reciben la información a través de las distintas ramificaciones que son las dendritas. Procesan el cuerpo, pero después tiene un axón. La forma en la que se va a dividir este axón, vamos a verlo enseguida, pero esa es una gran diferencia. Entonces tiene varias dendritas por las cuales envía, o sea, mejor dicho, recibe varias informaciones, procesa en el cuerpo, pero es una respuesta la que envía a través de este axón. ¿Cómo pueden ser estos axones? Estos axones van a tener clasificaciones según su forma de división o ramificación, ¿sí? Pero antes de eso, hablemos un poquito de los axones, el axón, que son las extensiones de salida del cuerpo neuronal. Entonces, como está indicando la flecha, a través de las dendritas llega una información aferente y a través de los axones se manda una información eferente. Aferente es de llegada, eferente es de salida, ¿sí? Entonces, estos axones pueden ser de diferentes tamaños, pueden durar unos pocos centímetros, unos pocos metros o grandes metros. Por ejemplo, axones que salen de la médula espinal y tienen que llegar a la punta del dedo, ¿sí? Por lo menos 1 metro va a tener, ¿sí? Entonces, la dimensión de estos axones son variables, ¿sí? Dependiendo de qué axón, de qué parte del cuerpo sea, pero suelen ser bastante largos estos axones. Estos axones se van a llevar la información, quitan la información del cuerpo neuronal y llevan la información a algún tipo de órgano, que puede ser órganos de los diferentes sistemas que vimos: digestivo, urinario, esquelético, muscular o a otras glándulas, ¿sí? Entonces, todo órgano que está inervado es porque el axón está enviando la información nerviosa a ese órgano, ¿sí?
Y ya vimos que la mayoría de los órganos están inervados. ¿Cómo va a terminar este axón? A través de los diferentes botones terminales. ¿Cómo va a estar protegido este axón? Si es un axón del sistema nervioso central, es una vaina de mielina producida por los oligodendrocitos. Si son axones del sistema nervioso periférico, la protección de esta axón se da a través de las vainas de mielina producidas por la célula de Schwann. ¿Sí? Entonces, la información sale de la neurona, del cuerpo de la neurona, se transmite a través del axón y es en estos axones que tienen sus botones terminales. Y son en los botones terminales lo que ocurre en la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? El traspaso de información desde el axón hacia el órgano postsináptico. ¿Sí? El botón terminal viene a ser el presináptico, ¿sí? Y el órgano que va a inervar es la membrana postsináptica. Entonces, en estos botones terminales son los que ocurre esa comunicación entre la neurona y el órgano. Claro que nosotros ya estuvimos viendo, por ejemplo, en el sistema del músculo liso, que son las varicosidades las que hay en vez del botón terminal. Pero también se dan en las terminaciones de estos axones, donde ocurren estas dilataciones como varicosidades, que también son las que van a ir liberando el neurotransmisor. No, la mayor parte de las veces pasa una respuesta a la vez, porque recibe varias informaciones y la información se procesa en el cuerpo neuronal. Y en ese cuerpo, en ese soma, se produce una respuesta a la información que se está recibiendo y envía una única respuesta. Esto cuando estamos hablando de una única respuesta se llama un único tipo de respuesta. ¿Sí? Entonces, si es por ejemplo una información motora, vamos a poner la información motora. Vamos a hacer un ejemplo de órganos de la piel. Supongamos que aquí hay un fuego y yo paso y sin querer pongo la mano en el fuego. ¿Qué va a recibir? Va a recibir una información de calor. La piel recibe a través de sus receptores de temperatura, recibe una información de calor, pero al mismo tiempo también se recibe una información dolorosa. Se despiertan los receptores de la temperatura y también los receptores del dolor. Entonces, esa información va a ir a mi sistema nervioso central, que es la médula y el encéfalo, y la respuesta a la temperatura y el dolor, que son dos informaciones sensitivas, va a ser el movimiento de los músculos para poder retirar la mano de la fuente que puede ser dañina. Entonces, la información motora o la información diferente es quitar la mano. Y ahí vas a flexionar, que se produzca la flexión de los músculos, la relajación de otros. La respuesta es quitar la mano. ¿Sí? Por más que la información sensitiva fue dolorosa, ¿sí? Ahora, ese mismo axón puede después generar otro tipo de respuesta, pero a otro estímulo. ¿Sí? Pero en ese momento, para ese estímulo sensitivo, es quitar la mano. ¿Sí? A resposta, por exemplo, ela pode ignorar certas respostas em diferentes situações. Por exemplo, tem muita gente que fala quando a nossa postura de adrenalina, dessa pessoa se corta, e daí ela não percebe que ela se cortou, ela só percebe isso depois. Então, por exemplo, ele ignorou que ela se corta naquele momento, a pessoa não mentiu, porque ele estava liberando a adrenalina. Ahí depende de ignorar la información sensitiva que se está recibiendo. Porque ignorar completamente la información sensitiva quiere decir que hay una lesión en el nervio sensitivo. Lo que pasa, por ejemplo, con el diabético. Con los diabéticos que van teniendo lesiones
sus fibras sensitivas, entonces no cortes, tuvo algún tipo de infección, inflamación, y el principio. ¿Por qué? Porque hay una lesión de las fibras sensitivas. En situaciones fisiológicas, cuando hay una descarga de adrenalina, que es gracias al sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que vos necesitas? Ignoras. ¿Por qué? Porque en ese momento un corte o un golpe no es la prioridad para sobrevivir. En la liberación de adrenalina lo que nosotros hacemos es priorizar órganos que nos ayudan a sobrevivir. Sistema nervioso, corazón, músculos, pulmones. Esos son los órganos que nos ayudan a sobrevivir. ¿Para qué? El corazón tiene que bombear mucha sangre, los pulmones porque tienen que recibir mucho oxígeno. Los músculos, porque los músculos son los que me van a permitir correr o pelear, defenderme. ¿Sí? Entonces, en esa descarga de adrenalina, por ese corto lapso, momento de esa descarga de noradrenalina principalmente, hace que vos te centres en las situaciones que te van a ayudar a sobrevivir. Pero minutos después que la situación de peligro pasa, ahí se tiene que darte cuenta ya de las siguientes informaciones sensitivas que están recibiendo. Que hubo un golpe, que hubo un corte, ¿sí? Es como un ejemplo fácil. Yo soy medio distraída a veces. Normalmente, cuando empieza, es una puerta de vidrio, transparente, sí. Entonces yo entro, agarro un trozo, me doy la vuelta, salgo y no salí por el lado que estaba abierto. Voy a salir por el lado que estaba cerrado. Pero yo no percibí que estaba cerrado. O sea, mis receptores de mis ojitos no percibieron que era el lado de la puerta. Entonces, cuando yo doy la vuelta, tenía un plato en la mano, doy la vuelta, salgo y el golpe se da completamente en esta parte del cuerpo. Cabeza, ojo, rodilla y pita. Vamos a ver así. El golpe fue, y al hacer el golpe, ya salió con toda, se rompe el plato, pero en ese momento yo sufro un corte, estaba sangrando, pero como la confusión de tratar de saber qué fue lo que pasó y sobrevivir en ese momento, que es pensar en ese momento, eso como no hay nada muy grave alrededor, porque también nuestro cerebro diferencia los niveles de gravedad, entonces para quedarse quieto y pensar que es una respuesta, que quedarse paralizado es una respuesta del sistema nervioso. ¿Sí? Ese quedarse paralizado es el momento donde vos pensás, me quedo y peleo o me muevo, correr, me mando en fuga. ¿Sí? Ese pequeño lapso de momento es donde vos pensás. Entonces, como hay algo más importante que es, hay una situación que me está generando un golpe
rápida, menos vaina de mielina, información de transmisión lenta. En la vaina de mielina, en el sistema nervioso periférico, formado por las células de Schwann, en el sistema nervioso central, formado por los oligodendrocitos. ¿Sí? Y la sinapsis, ya hablamos, el punto de contacto de una neurona y otra célula. ¿Qué puede ser? Una neurona y una neurona. La sinapsis se pueden dar entre neuronas o entre otros tipos de células de los tejidos. Tejidos de los diferentes órganos del cuerpo. Y esa sinapsis libera principalmente neurotransmisores o neurohormonas. ¿Sí? Pero para eso tiene que ocurrir lo que ya estuvimos viendo. Tiene que ocurrir la despolarización de estos botones terminales o de estas varicosidades para que la despolarización de la membrana del axón pueda liberar los neurotransmisores o las neurohormonas. ¿Sí? Entonces tiene que ocurrir dos despolarizaciones. Despolarización del nervio que va a liberar al neurotransmisor. Ese neurotransmisor tiene que ir a una membrana postsináptica y dependiendo de si el neurotransmisor es excitatorio, la membrana postsináptica se va a despolarizar. Si el neurotransmisor liberado por el axón es un neurotransmisor inhibitorio, entonces la membrana postsináptica se va a hiperpolarizar. Pero sí o sí tiene que ocurrir la despolarización de la membrana presináptica, que es la membrana del axón, la despolarización de para que se pueda liberar, el neurotransmisor. Ya vimos que en el sistema nervioso el principal ion que genera despolarización es el calcio. ¿Sí? El calcio ingresa dentro del axón, despolariza la membrana del axón, el axón con su botón terminal libera neurotransmisores y de acuerdo al tipo de neurotransmisores, si es excitatorio va a generar despolarización, si es inhibitorio va a generar hiperpolarización en la membrana postsináptica, la membrana que está recibiendo al neurotransmisor. ¿Sí? Entonces ya vimos un poquito a profundidad de eso en el sistema nervioso, sistema muscular liso y esquelético. Entonces, vamos a ver. Los axones son clasificados, o las neuronas, mejor dicho, las neuronas son clasificadas de acuerdo al tipo de axón que tengan. ¿Sí? Entonces, así tenemos neuronas que tienen varias polaridades, neuronas que tienen dos polaridades principales, que son llamadas de neuronas bipolares, y neuronas que no son realmente que tienen una sola polaridad, pero por su apariencia son consideradas neuronas unipolares. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir dividiendo entonces? La que mayor parte hay son las neuronas multipolares. Entonces, tienen un cuerpo, ¿sí? Varias dendritas y un solo axón. ¿Sí? Ahí es donde tenemos, este es el tipo de neuronas multipolares. ¿Dónde vamos a encontrar principalmente estas neuronas multipolares? En las neuronas que son de tipo motora. ¿Sí? De tipo motora. ¿De dónde salen las neuronas motoras? Salen del encéfalo y salen de la médula. Son informaciones normalmente que descienden. Entonces están trayendo la información de lo que pasa en el cerebro o lo que pasa en la médula, y esa información se está transmitiendo a los órganos. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de estas neuronas multipolares que tienen varias dendritas, un cuerpo, un axón, son neuronas motoras que salen del sistema nervioso central, del encéfalo y la médula. Ahora, las neuronas que son bipolares tienen su dendrita,
¿sí? Acá tenemos varias dendritas, un solo axón. Las bipolares tienen una sola dendrita. Las dendritas sí, una dendrita sí tiene varias, como que pequeñas ramitas, pero es una sola dendrita. Acá son varias dendritas. Aquí es una sola dendrita. Esa información aferente llega al cuerpo neuronal y la información eferente, o sea, la respuesta, va a salir por un único axón. Entonces tiene una única dendrita y tiene un único axón. Entonces son como que bipolares, dos polaridades. ¿Dónde vamos a encontrar principalmente estas neuronas bipolares? Estas neuronas bipolares vamos a encontrar en los órganos de los sentidos, como ojo, oído y olfato, o sea, nariz. ¿Sí? Entonces, para la visión, para la audición y para el olfato. ¿Sí? Entonces, en estos órganos de los sentidos vamos a encontrar principalmente estas neuronas bipolares. Ahora, las neuronas pseudo, o sea, realmente son pseudo unipolares, o sea, parecen unipolares, por eso se les llama pseudo, son realmente neuronas bipolares. ¿Cómo? Tienen una única dendrita, que la información va a llegar a la neurona, pero ¿qué pasa con esta neurona? Es como si fuese que el axón, que el cuerpo de la neurona, que el soma fue estirado hacia un lado. Este axón, al ser estirado, se fue así y hace una doble apertura. Realmente las neuronas unipolares o pseudo-unipolares también tienen una dendrita y un solo axón, pero este axón, al ser estirado el cuerpo neuronal, este axón pasa aquí y el axón hace una división, una bifurcación. ¿Sí? Por eso, en realidad estas neuronas comienzan su desarrollo como bipolares, pero con el tiempo las dos terminaciones se unen formando un único proceso. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es una peculiaridad de la neurona pseudo-unipolar? Que la información aferente que se da a través de las dendritas puede llegar a pasar directamente hacia la neurona sin hacer mucho efecto. O sea, bueno, la información que llega por las dendritas puede pasar directamente al axón sin hacer mucho efecto al cuerpo de la neurona. Esto normalmente se da, o sea, no es que no le llegue la información a la neurona, al cuerpo de la neurona. Si le llega la información de la dendrita, si le llega al cuerpo de la neurona, pero ya le llega de manera rápida o de manera secundaria, y directamente esta información aferente tiene una respuesta a través del axón de forma inferente. Eso normalmente vamos a ver en algunas neuronas que son de los reflejos, que vamos a estudiar un poco de reflejos después. ¿Y qué es el reflejo? Si yo agarro y acá hay un alfiler, yo justo me voy, pongo la mano, o hay un clavo en el piso, yo justo me voy y piso, yo no voy a pensar, ay, me clavó, me
hay una rama. Vamos a ver esta rama que cae. Y yo voy manejando, digo, y me voy a golpear. Pero es un reflejo, o sea, evidentemente esa rama no me va a golpear, va a golpear el carro, pero a mí no. Porque igualmente por el reflejo hago esto. ¿Sí? Esa es una información de reflejo que recibe la información, pero no tiene ese tiempo de procesar. Recibe la información y genera automáticamente una respuesta. ¿Sí? Esos son los reflejos. Y después del sistema nervioso que hubo un movimiento. ¿Alguna vez vieron Chavis, el Chavo del Ocho? ¿Sí? Entonces hacían prácticas, muy inteligente la profesora. Sí, muy inteligente. Le enseñaba a sus alumnos la práctica del reflejo. ¿Por qué? Porque él hacía el golpe, el reflejo patelar, hacía el golpe en el ligamento rotuliano y tenía que ocurrir un movimiento involuntario. ¿Sí? No son movimientos involuntarios. Solamente que Travis movía el lado incorrecto. Antes del lado que recibe la información y del lado que se tiene que mover. ¿Sí? Hay una respuesta secundaria del otro lado, pero es una respuesta, o sea, un movimiento de sostén. Porque si yo quito el pie, mi reflejo está de este lado, pero el otro lado tiene que hacer el sostén. Entonces hay movimientos secundarios del otro lado del cuerpo que recibe la información. ¿Sí? Entonces, esto es gracias a los distintos tipos de neuronas que pueden haber. ¿Sí? Entonces, basado en eso, las neuronas pueden clasificarse según su tipo de axón y dendritas. ¿Sí? Según su tipo de axón y dendritas. Si tiene varias dendritas, un único axón, neuronas multipolares, que encontramos normalmente en las neuronas motoras. Si tiene una sola dendrita, un solo axón, neuronas bipolares, ¿sí? Que encontramos especialmente en los órganos de los sentidos, como oído y nariz. Y luego las neuronas pseudo-unipolares, que también tienen una sola dendrita, un solo axón en su origen, y que después el cuerpo se va retirando un poco, lo cual hace que tenga una bifurcación del axón. Vamos a encontrar esto especialmente en neuronas sensoriales. Neuronas multipolares principalmente en neuronas motoras, neuronas del tipo pseudo-unipolares principalmente en neuronas sensitivas. ¿Y a qué nos referimos con neurona sensitiva y neurona motora? Las neuronas sensitivas se pueden encontrar en piel, en órganos de los sentidos, como son los órganos de la visión, de la audición, del olfato, del gusto, y la piel es órgano del tacto. ¿Sí? Entonces ahí podemos encontrar neuronas sensitivas y también en músculos, articulaciones. ¿Sí? Músculos y articulaciones también pueden tener sensitivos. Órganos, los órganos también tienen una especie de neurona sensitiva. Tienen también su especie para informarnos que, por ejemplo, estamos teniendo gases o que el corazón está sufriendo una obstrucción de las arterias. Entonces los órganos también pueden tener neuronas sensitivas. En resumen, las neuronas sensitivas lo que hacen es recibir la información. La información sensitiva puede ser luz, puede ser sonido, puede ser algún tipo de presión, vibración, dolor. Vamos a estudiar los tipos de informaciones sensitivas. Esa información sensitiva tiene que tocar un receptor. ¿Sí? Entonces, cuando el receptor recibe la información sensitiva y ese receptor está unido a una dendrita. Esa dendrita lleva la información sensitiva hasta la neurona. En el cuerpo neuronal se procesa la información. Entonces vemos acá, supongamos que esta es la piel. En la piel existen receptores.
Entonces, la piel recibe la información a través de su receptor. Estos receptores están unidos a una dendrita. La dendrita manda la información al cuerpo de la neurona. Ahí se procesa la información y la información va a pasar al axón. La información aferente va a pasar al axón. Este axón está toda una neurona sensitiva. Entonces, recibe información sensitiva a través de su dendrita, procesa la información sensitiva en la neurona, en el cuerpo de la neurona, y la información eferente manda a través de su axón, pero sigue siendo una información sensitiva, porque la neurona en sí es una neurona sensitiva. Su dendrita recibe información sensitiva, su axón envía información sensitiva. ¿Sí? Ahora, esto puede ir a la médula y de la médula puede ir al encéfalo. Esa información puede quedarse directamente en la médula y irse a otras partes de la médula. Puede irse a partes más superiores o a partes más inferiores, pero es una información sensitiva. Ya hablamos, temperatura, olor, tacto, presión, vibración, ¿sí? O alguno de los órganos de los sentidos. Ahora, entonces dice, las neuronas sensoriales o aferentes están unidas a receptores sensoriales y generan información. La información llega y se capta a través de receptores. No es directamente a través de la dendrita. El receptor que vamos a estudiar, los diferentes receptores sensitivos, recibe la información y ese receptor está unido a una dendrita. ¿Sí? Acá, fíjense. Estos son los receptores, los diferentes tipos de receptores sensitivos que vamos a estudiar. Estos receptores sensitivos tienen comunicaciones que van a comunicar a dónde, a las dendritas. ¿Sí? A las dendritas es donde el receptor va a enviar su información y esa información va a ir hasta el cuerpo y del cuerpo a través del axón. El axón puede hacer sinapsis con otras neuronas, ¿sí? O puede hacer sinapsis directamente con otro órgano. Lo más común es que sea con otra neurona. Es lo más común. Ahora, la información sensitiva puede ir directamente hacia un órgano, que es el encéfalo, que es la información sensitiva llega a la médula, de la médula se envía al encéfalo y el encéfalo produce o procesa la información y manda la respuesta a través de una neurona motora. O si la información no sube al encéfalo, la neurona sensitiva tiene que enviar la información a través de una neurona que se le llama neurona de asociación interneurona. ¿Sí? Más utilizamos el término de interneuronas. ¿Sí? Porque para recordar que la función de la interneurona es relacionar o asociar la información sensitiva que va a dar una respuesta hacia la información motora. ¿Sí? La interneurona lo que tiene, o sea, la función que tiene es procesar, asociar o traspasar la respuesta sensitiva, o mejor dicho, la información sensitiva hacia una respuesta motora. Y esta interneurona es esencial en reflejos, muy esencial en reflejos. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, por esta forma que tiene la neurona, esta neurona sensitiva, va a ser una neurona multipolar, una neurona bipolar y una neurona pseudo-unipolar. Tiene información, tiene formación de pseudo-unipolares o neuronas unipolares. Entonces, la
las neuronas unipolares o pseudo-unipolares se encuentran principalmente en la parte sensitiva. La interneurona tiene forma de unipolar, bipolar o multipolar. La interneurona tiene forma de multipolar. ¿Sí? Principalmente, no quiere decir que solo son neuronas multipolares. La forma que tiene la mayoría son multipolares. Y por último, tenemos la información motora. La información motora se da a través de las neuronas motoras que envían una información eferente o una información de salida. ¿Sí? Entonces, las dendritas de esta neurona motora va a recibir información del encéfalo o de la médula. ¿Sí? Informaciones del encéfalo o de la médula, y esa información va a ser recibida por las dendritas, procesadas en el cuerpo de la neurona motora, y esa información eferente va a ser enviada por los axones hasta los diferentes músculos, articulaciones, órganos, y esta respuesta motora eferente, nosotros aplicando lo que ya vimos, podría ser motora para el músculo esquelético o motora para el músculo liso. Si es motora para el músculo esquelético, entonces vamos a tener que se va a liberar acetilcolina, y la acetilcolina va a generar la entrada de sodio para que ocurra la despolarización del músculo esquelético y ocurra la contracción. ¿Sí? Ahora, si es una respuesta motora para el músculo liso, por las varicosidades se va a ir enviando también la liberación de neurotransmisores, y esos neurotransmisores van a permitir la entrada de calcio al músculo liso para que se produzca la contracción. ¿Sí? Lo que nosotros estuvimos viendo en todo este proceso de contracción muscular del esquelético y del liso, estábamos viendo esto. Nosotros vimos esta parte. Solo estábamos estudiando que la despolarización del axón libera neurotransmisores, y estos neurotransmisores pues están llevando una respuesta motora al músculo esquelético y al músculo liso. ¿Sí? Esto es lo que nosotros estuvimos viendo. En el transcurso de la siguiente clase vamos a estudiar desde hasta la información completa. ¿Sí? Como si fuese que estamos estudiando de la parte más pequeña hacia la parte más grande, ¿no? Un sentido todo. ¿Sí? Acá solo otro ejemplo. ¿Sí? Que aquí tenemos, esto puede ser piel. ¿Sí? Estos son los receptores. Entonces, yo produzco un pinchazo. Bien, voy a pinchar la piel. Estos son receptores de dolor. Bien. Estos receptores de dolor están unidos a dendritas. Esas dendritas envían la información hacia el cuerpo de la neurona sensitiva. La información sensitiva sale por el axón, y ese axón se comunica con una interneurona que se encuentra en la médula. La neurona sensitiva se encuentra en la piel, y los nervios que salen de la piel y llegan a la médula. ¿Sí? Ahora, en la médula pueden ocurrir dos cosas: que la información suba al encéfalo de forma primaria, o directamente que la información llegue a la médula y la médula ya envía una respuesta motora. Si directamente se da la información de la parte sensitiva a la interneurona medular, de la interneurona medular directamente una respuesta motora, ahí tenemos los reflejos. ¿Sí? Entonces, esa respuesta motora puede venir desde la interneurona hacia la neurona motora, que tiene su dendrita, que tiene su cuerpo, que tiene su axón, y finalmente este axón
en este caso está generando la inervación de un músculo esquelético. Entonces, el pinchazo de la parte que llevó la información, la parte sensitiva, a la interneurona de la médula, la interneurona de la médula manda a la neurona motora que también sale de la médula e inerva, ¿sí? A través de los nervios raquídeos espinales, llegan los diferentes nervios a los músculos y la respuesta del músculo va a ser contraerse los flexores para quitar, ¿sí? Para quitar la mano o la diferente parte o cualquier parte del cuerpo que recibió el pinchazo para que se pueda alejar de esa fuente dolorosa, ¿sí? No se preocupen, ahora estamos viendo generalidades, porque vamos a ir estudiando esto a mayor profundidad. Entonces, la neurona sensitiva capta la información sensitiva y lo manda al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central tenemos las interneuronas a nivel de la médula principalmente. Ahí esa información sensitiva puede ir a la médula directo o de la médula al encéfalo y luego descender una respuesta motora. La respuesta motora va a ser recibida por las dendritas de la neurona motora, procesa la información en su cuerpo y manda la información eferente por el axón de este nervio. Existen nervios, por eso cuando nosotros le preguntábamos, ¿ese nervio es sensitivo, motor o mixto? ¿Sí? Sensitivo, motor o mixto. Si es sensitivo, quiere decir que la neurona solo va a transmitir información sensitiva. Si es motora, quiere decir que a través de su nervio solo va a transmitir información motora. Ahora, si hablamos de que un nervio es mixto, dentro del nervio hay una fibra que es sensitiva, un axón que es sensitivo y un axón que es motor. ¿Sí? Dentro de ese mismo nervio que sale del encéfalo como pares craneales o que sale de la médula como nervios raquídeos, dentro de ese nervio hay dos tipos de axones: axones sensitivos y axones motores. ¿Sí? Entonces es muy importante saber si los nervios son meramente sensitivos, meramente motores o son mixtos. Y en los pares craneales tenemos un plus que es si tiene fibras autónomas o vegetativas. ¿Sí? Harías, por ejemplo, nuestro famoso nervio vago, nuestro décimo par craneal, que tiene una función sensitiva, que tiene una función motora. Como tiene la voz, entonces es un nervio mixto, pero también es un nervio autónomo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inerva órganos. ¿Sí? Entonces, estas diferentes clasificaciones vamos a ir metiendo dentro de los conceptos anatómicos que ya vimos viendo. ¿Sí? La sinapsis es la comunicación entre una neurona y otro órgano, entre la membrana presináptica y la membrana postsináptica. Entre la membrana presináptica y la membrana postsináptica está el espacio sináptico. Entonces, para que ocurra la sinapsis, tiene que haber una despolarización de la membrana presináptica, que es un axón. Se despolariza, se liberan los neurotransmisores y estos neurotransmisores actúan sobre la membrana postsináptica. La membrana postsináptica puede ser otro nervio, o sea, otra neurona, o puede ser cualquiera de los órganos, músculos, glándulas que vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces puede ser directamente la sinapsis entre neuronas y entre la neurona y su célula diana o su célula blanco, como se le puede ver, ¿sí? La sinapsis puede ser una sinapsis química o una sinapsis eléctrica. ¿Sí? Así, la sinapsis es la comunicación entre una neurona y otra neurona, entre una neurona y un órgano,
tenemos una sinapsis eléctrica, en la que dos células entran en contacto a través de las uniones celulares, que nosotros la vez pasada vimos en el músculo, que son uniones en hendidura o gap junction en el músculo liso. ¿Sí? Entonces, la sinapsis es eléctrica cuando las membranas, ¿sí?, están unidas y pasan los iones de una membrana celular a otra por estas uniones en hendidura. ¿Sí? Entonces, las uniones de célula con otra célula que transfieren iones, que transfieren electrolitos desde una célula a la otra a través de estas uniones son consideradas sinapsis eléctricas. ¿Sí? Por ejemplo, una sinapsis eléctrica, un ejemplo, serían las que ocurren en el músculo liso unitario. Recuerdo que la información se recibe en la capa más externa y luego la información va entrando en el interior de las distintas fibras musculares lisas unitarias a través de las uniones que tienen las fibras musculares. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Eso sería un tipo de sinapsis eléctrica. La información se recibió arriba como sinapsis química, pero la transmisión fue de una célula a otra mandando iones. Cuando hablamos de iones, entonces estamos hablando de la parte eléctrica, porque los iones tienen carga positiva y negativa. Los iones son los que pueden cambiar los milivoltios de las membranas. Cuando hablamos de milivoltios, estamos hablando de la parte eléctrica. ¿Sí? Ahora, la sinapsis química se da a través de neurotransmisores o neurohormonas. ¿Cuándo? En la mayor parte de las veces en la que ya vimos. Entonces, un axón libera acetilcolina, lo que ya vimos, puede liberar otro tipo de neurotransmisores como hormonas, como la adrenalina, la noradrenalina. Después vamos a ver otros neurotransmisores que pueden ser el GABA, ¿sí?, que puede ser el glutamato, son otros tipos de neurotransmisores. Entonces, hablamos de sinapsis química cuando el axón libera neurotransmisores o neurohormonas. Hablamos de sinapsis eléctrica cuando se liberan iones y los iones se transmiten de una célula a otra. ¿Sí? Entonces, esos son los dos tipos de sinapsis que vamos a encontrar. Entonces, la sinapsis química es lo que vimos un poquito en músculo esquelético, que había un botón terminal, se liberaban los neurotransmisores, en la membrana postsináptica había receptores que recibían a estos neurotransmisores. Estos neurotransmisores permitían, por ejemplo, la entrada de sodio. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una señal, una sinapsis que primero es química y luego se vuelve eléctrica por la entrada de esos iones. ¿Sí? En la sinapsis eléctrica hay la membrana presináptica y la membrana postsináptica están unidas a través de uniones de hendidura, uniones intercelulares o gap junction. ¿Sí? Entonces, en la sinapsis eléctrica, la membrana presináptica y la membrana postsináptica está unida y hay una comunicación de iones. Cuando hablamos de iones, estamos hablando de sodio, potasio, calcio y cloro principalmente. ¿Sí? Entonces, se manda, por ejemplo, se manda calcio de este axón a esta membrana postsináptica, lo que vimos en el músculo liso. ¿Sí? Cuando hablamos de señales químicas o sinapsis químicas, tenemos una hendidura sináptica más marcada. Ahí tenemos la membrana presináptica, no está unida a la membrana postsináptica. En la sinapsis
eléctrica, la presináptica y la postsináptica están unidas a través de uniones en hendidura. En la sinapsis química tenemos membrana presináptica, espacio sináptico y membrana postsináptica. ¿Qué hay en la membrana postsináptica? Receptores. Receptores que van a recibir neurotransmisores o neurohormonas liberados por la membrana presináptica. Hay un espacio en la pre y la post. Esta libera neurotransmisores y la post recibe a través de receptores a estos neurotransmisores. ¿Sí? Entra la tercera clase. ¿Qué hablamos en la tercera clase? Hablamos de señales eléctricas y señales químicas mediadas por ligando. No estamos quitando la información de la tercera clase. Señales químicas y señales eléctricas. Las señales químicas son también llamadas por ligando. ¿Cuáles son estos ligandos? Los neurotransmisores de las neurohormonas. Sinapsis química. ¿Sí? Las señales eléctricas son a través de iones. ¿Sí? Iones que se transmiten desde una neurona hacia otro tipo de célula. Y tiene que tener una característica, esta señal química. Señal eléctrica. La característica de la señal eléctrica es que la pre y la post, la presináptica y la postsináptica están unidas. En la sinapsis química, la presináptica y la postsináptica están separadas por un espacio sináptico. La presináptica libera ligando, la postsináptica tiene receptores que reciben estos ligandos. ¿Sí? La característica es que en la sinapsis eléctrica, como están unidas las membranas pre y postsináptica, puede haber un flujo de iones de forma bidireccional. ¿Qué significa eso? Que los electrolitos pueden ir desde la presináptica hacia la postsináptica, o la postsináptica puede convertirse también en pre y post. O sea, hay un flujo de iones desde una membrana hacia la otra y viceversa. ¿Sí? Son bidireccionales. Ahora, en la sinapsis química, la transferencia se va hacia un solo lado. Se despolariza el presináptico, se liberan las vesículas van a liberar sus neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a ir al espacio sináptico. Del espacio sináptico va a ser recibido por los receptores de la membrana postsináptica y ahí se va a generar su cambio. ¿Sí? Entonces, la comunicación en la sinapsis eléctrica se da directamente a través de canales iónicos y en la sinapsis química se da a través de receptores que reciben ligando y posteriormente utilizan canales iónicos activados por voltaje. ¿Sí? Como acá ya las membranas de la sinapsis eléctrica, como las membranas ya están unidas, se despolariza esta y automáticamente manda la información de despolarización o de hiperpolarización o de repolarización, manda la información directamente a la otra membrana. La información pasa de una membrana a la otra membrana sin que haya mediación de nada. Estos tienen canales, pasa el sodio, pasa el calcio, ¿sí? Puede pasar el cloro, aunque acá más de todo positivo, entonces va a ser calcio o va a ser sodio, ¿sí? Entonces, es directa la información. Entonces, quiere decir que la información de la sinapsis química es más rápida, es más veloz, ¿sí? En cambio, en la sinapsis eléctrica tiene que pasar despolarización de una membrana, liberación por exocitosis desde las vesículas hacia el espacio sináptico de los neurotransmisores, ser recibidos por los receptores en procesos más largos. Por lo tanto, la información química es un poquito más lenta
que la información eléctrica, en la sinapsis eléctrica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver mucho sinapsis de neurona a neurona. ¿Sí? Entonces, fíjense. Esta aquí es una neurona multipolar. ¿Sí? Acá por lo visto también es una neurona multipolar. Entonces, la información es recibida por esta neurona a través de sus dendritas. Se procesa la información, se manda por el axón. El axón está unido a la dendrita de otra neurona. Fíjense que este axón está unida o está comunicada con la dendrita de otra neurona. Entonces hay una comunicación entre esta neurona y esta neurona por la unión de sus membranas. De la membrana del axón con la membrana de la dendrita de la otra neurona. Entonces, como aquí hay una unión de las membranas, entonces tenemos una información eléctrica, una sinapsis eléctrica. Entonces, la información que recibe una neurona manda directamente a la otra neurona porque se van moviendo los iones, es más rápido. ¿Sí? Entonces, esta es la célula emisora, o sea, que manda la señal. Esta es la neurona receptora que recibe la señal, el potencial de acción. Entonces, una neurona puede comunicarse con otra neurona, la otra neurona con otra neurona, la otra neurona con otra neurona, y así ir transmitiendo la información a varias neuronas para que se pueda producir un efecto. El efecto puede ser variable. ¿Sí? La sinapsis química normalmente es un poco más lenta que la eléctrica porque hay un espacio y el proceso es un poquito más largo. Se despolariza la membrana presináptica, ¿sí? Lo cual hace que las vesículas que contienen los receptores se unan y liberen por exocitosis al espacio sináptico, y los receptores en la membrana postsináptica reciban estos neurotransmisores y aquí ocurra una respuesta. ¿Sí? ¿Dónde vimos esto? El músculo es eléctrico. ¿Sí? Las sinapsis eléctricas vimos en el liso, que primero tiene una información química y luego una información eléctrica. Ya. La información química. La información química libera neurotransmisores. Es de regla. La información eléctrica libera iones. La información química libera principalmente neurotransmisores. Esos neurotransmisores pueden ser excitatorios o inhibitorios. Si son excitatorios, producen despolarización. Si son inhibitorios, producen hiperpolarización. Si son excitatorios, entonces esta neurona postsináptica se va a despolarizar. ¿Sí? Va a aumentar sus milivoltios. Aquí se va a hacer positivo. Eso es la información de un neurotransmisor excitatorio. Si es un neurotransmisor inhibitorio, los receptores van a hacer que la neurona postsináptica se vuelva más negativa y de su estado de reposo va a ir a la hiperpolarización. Si es neurotransmisor excitatorio, de su estado de reposo va a ir a la excitación, a ser positivo, y si es un neurotransmisor inhibitorio va a ir del estado de reposo a la hiperpolarización, o sea, a ser más negativo. ¿Sí? Un poquito de lo que es la vaina de mielina. Si hay mucha vaina de mielina, llamamos axón mielinizado. Y si hay poca vaina de mielina,
Se les llama axón no mielinizado, pero yo prefiero llamarle pobremente mielinizado. Es que no tiene vaina mielina, tiene solo que muy poquito. ¿Qué es la mielina? Son estructuras, o sea, está conformado principalmente de lípidos. Es una estructura un poquito más compleja de lo que es la membrana celular. Recuerden la bicapa lipídica, la membrana celular de toda célula que tiene que tener membrana, tiene que tener su bicapa lipídica. Entonces, esta vaina de mielina está formada también por varios lípidos y varias proteínas. La función es que la grasa, el lípido, transmite rápidamente la electricidad. ¿Sí? El lípido se encarga de transmitir rápidamente la electricidad y también funciona como protección. Mientras más vaina de mielina tiene un axón, más capas de protección tiene. Entonces, si hay una lesión, hay que lesionar varias capas de mielina para llegar a lesionar el axón. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante para las patologías que son desmielinizantes. Hay patologías que atacan la vaina de mielina de los axones. Entonces, atacan la conducción de la información y atacan la protección del axón. ¿Sí? Es muy importante para las patologías desmielinizantes. ¿Sí? Entonces, ya hablamos, el oligodendrocitos produce vaina de mielina en el sistema nervioso central y células de Schwann producen vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Las vainas de mielina tienen varias capas, ya sabemos, no son continuas, tienen pequeños nódulos o interrupciones de la vaina de mielina, que son los nódulos de Ranvier. ¿Para qué? Para que haya mielina, tienen pequeñas interrupciones. Estas interrupciones son los nódulos de Ranvier. ¿Para qué? Para que la información sea saltatoria. ¿Sí? Ya dijimos que la información saltatoria ayuda a que también aumente la velocidad. Porque pusimos de ejemplo de la escalera mecánica. La escalera mecánica de por sí ya va la información. Pero si la información va saltando, llega más rápido. ¿Sí? Entonces, para la información saltatoria ayudan estos nódulos de Ranvier. El oligodendrocito y la célula de Schwann es que la célula de Schwann va a hacer la vaina de mielina para un solo axón. O sea, cada axón tiene su célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, los oligodendrocitos pueden producir vaina de mielina a varios axones. ¿Sí? El de Schwann, una célula de Schwann para cada axón. ¿Sí? Cada axón tiene su célula de Schwann. En cambio, los oligodendrocitos en el sistema nervioso central pueden producir vaina de mielina a varios axones. ¿Sí? Información importante. Las células de Schwann producen vaina de mielina. O sea, que si se lesiona la vaina de mielina de un axón periférico, de un nervio periférico, se puede regenerar. Tiene una regeneración un poquito más rápida. Bueno, ni tan rápida, una regeneración de 1 centímetro por año. 1 centímetro por año. Pero se puede regenerar. En cambio, en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos, como a varios axones va generando vaina de mielina, si la vaina de mielina del sistema nervioso central se lesiona, tiene una recuperación mucho más lenta o casi no existe recuperación. Se regenera la vaina de mielina del sistema nervioso periférico, pero la vaina de mielina del sistema nervioso central tarda muchísimo más
por lo tanto casi no se regenera. Entonces esto es muy importante para las patologías desmielinizantes. Entonces, si hay una regeneración de la vaina mielina, el axón recupera su función en el periférico, pero en el central casi no recupera su función. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso central hay más fibras amielínicas que fibras mielinizadas. Y las pocas fibras mielinizadas que hay, si se lesionan, tardan demasiado en recuperarse. Aquí, un oligodendrocito está produciendo vaina de mielina a varios axones. Sistema nervioso central. Aquí en el sistema nervioso periférico, una única célula de Schwann, ¿sí? Una única célula de Schwann está produciendo la vaina de mielina a un único axón. Realmente el axón puede tener varias células de Schwann, pero va a generar mielinización a ese axón nada más. Cada célula de Schwann va a ir generando mielinización para un único axón. En cambio, el oligodendrocito puede ser mielinización a varios axones. Diferencia muy importante. ¿Cómo se juntan los cuerpos de la neurona? Eso le llamamos agrupamiento neuronal. Bueno, se pueden agrupar, formar grupitos, porque se van uniendo los cuerpos o porque se van uniendo los axones. Si se van uniendo los cuerpos neuronales, hablamos de ganglios o de núcleos. Ganglios en el sistema nervioso periférico y núcleos en el sistema nervioso central. ¿Recuerdan algún núcleo del sistema nervioso central? ¿Algún núcleo? Cualquiera de los núcleos. Geniculado, reticulado. ¿Por qué se llama núcleo? Porque los cuerpos de varias neuronas se juntaron en ese lugar. ¿Sí? Ahora, ¿recuerdan algún ganglio del sistema nervioso periférico? Ganglio cervical, ganglio estrellado. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué se llama ganglio? Porque también son una agrupación de cuerpos de neuronas. Entonces, hablamos de ganglios cuando los cuerpos de las neuronas se juntan en el sistema nervioso periférico, y hablamos de núcleo cuando los cuerpos de la neurona se juntan en el sistema nervioso central. ¿Sí? Si se juntan los axones, hablamos de tractos o fibras nerviosas. ¿Sí? O nervios directamente. Entonces, ¿recuerdan qué pasa para la formación de los plexos? ¿Recuerdan cuáles son los plexos? Plexo braquial, plexo cervical, plexo lumbar, plexo sacro. ¿Qué había en los plexos? Uniones de varias fibras nerviosas, de varias axones. ¿Sí? Entonces, cuando se juntan estos axones, forman el nervio. Entonces, por ejemplo, en el plexo braquial se juntan varios axones y forman los distintos nervios. El nervio oculocutáneo, el nervio leviano, el nervio axilar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la unión de los axones en el sistema nervioso periférico forman plexos y los plexos forman nervios. ¿Sí? Ahora, el sistema nervioso central, vamos a ver tractos. En el sistema nervioso central, cuando se juntan los axones, no forman nervios, sino que forman tractos. ¿Sí? Vamos a ver después los diferentes tractos sensitivos y los tractos motores, o tractos ascendentes y tractos descendentes. Entonces, cuando se juntan axones en el sistema
tractos. Cuando se juntan axones en el sistema nervioso periférico, se llaman nervios. Que también vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Sistema nervioso central, encéfalo y médula. Que vamos a encontrar también lugares donde se juntan las neuronas, especialmente los cuerpos neuronales. Si se juntan los cuerpos neuronales, ¿qué tenemos? Una sustancia que se llama sustancia gris. ¿Sí? Si se juntan los cuerpos neuronales, se llama sustancia gris. Si se juntan los cuerpos neuronales, se llama sustancia gris. Los lugares donde hay varios cuerpos de neuronas, sustancia gris. Los lugares donde hay varios axones, sustancia blanca. Los lugares donde hay varios axones, sustancias blancas. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, habría unión de cuerpos neuronales, por lo tanto tenemos sustancia gris que van a formar los diferentes núcleos. ¿Sí? Entonces, como los cuerpos de las neuronas son estructuras más densas, entonces cuando se juntan tienen una coloración más oscura, se le llama sustancia gris. Ahora los axones son más finos y cuando hay varios axones juntos tienen una coloración más blanquecina, por eso se le llama sustancia blanca. Entonces, en el encéfalo la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es más central. En cambio, en la médula espinal, la sustancia gris es más central y la sustancia blanca es más periférica. ¿Sí? Las conformaciones del sistema nervioso en general. El sistema nervioso va a tener neuronas y neuroglías. Las neuronas cumplen funciones importantísimas del sistema nervioso ayudados por la neuroglía. ¿Sí? Ahí vimos las diferentes partes de la neurona: axón, cuerpo y dendrita. La dendrita recibe la información, el cuerpo neuronal procesa la información y manda la respuesta a través del axón. ¿Sí? Vimos las diferentes neuroglías que va a haber en el sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central tiene más neuroglías, cada una con su función: oligodendrocitos, astrocitos, células ependimarias y ¿sí? Las del sistema nervioso periférico tenemos dos nada más, ¿sí? Las células, células gliales, algunas células gliales y principalmente la célula de Schwann. Vimos la clasificación de las distintas neuronas según su conformación o según su función. Según su conformación, según la forma de la neurona: multipolares, bipolares y pseudobipolares. Según su función, clasificación según su función: neurona sensitiva, neurona motora e interneurona. Las uniones de los cuerpos y las uniones de los axones forman entonces, unión de cuerpos va a formar núcleo o ganglios, y la unión de los axones va a formar tractos o nervios. ¿Sí? Unión de axones es la sustancia blanca, unión de cuerpos es la sustancia gris. ¿Sí? Entonces, esta es la información general de lo que es el sistema nervioso. Ahora, el sistema nervioso es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Central es el que está en el centro del cuerpo, el encéfalo medio. El sistema periférico es todo lo que sale del central. ¿Qué sale de la médula? Nervios espinales. Ese es el sistema nervioso periférico. Nervios raquídeos espinales, que sale del encéfalo, nervios que son los pares craneales. Entonces, sistema nervioso periférico van a ser nervios raquídeos y pares craneales. Sistema nervioso central, encéfalo y médula. ¿Sí? Ahora, vamos a clasificar dentro de lo que es el sistema nervioso central.
Ya vimos. El encéfalo y la médula. La médula se va a dividir en porciones cervicales, torácicas, lumbares, sacrocoxígenas. Sí, esas son las diferentes porciones de la médula. Ahora, el encéfalo. ¿Qué tenemos en el encéfalo? Cerebro, sus distintas partes. Por detrás tenemos el cerebelo y donde va frente al cerebelo y debajo del cerebro tenemos el tronco encefálico. De arriba hacia abajo se va a ordenar con mesencéfalo, puente de Barolio o protuberancia y bulbo raquídeo con médula oblonga. ¿Sí? Y el bulbo raquídeo es el que va a conectar a todo el encéfalo con la médula. ¿Sí? Entonces tenemos cerebro, encéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Detrás está el cerebelo. El bulbo raquídeo luego se continúa como médula espinal cuando atraviesa el corazón. ¿Sí? Ahora, en el sistema nervioso periférico, que son los nervios, los pares craneales y los pares craneales y los nervios raquídeos, podemos dividirlo en somático y autónomo. Hablamos de nervios somáticos cuando estos nervios van a ir a músculo esquelético. ¿Sí? Cuando van a ir a músculo esquelético. Ahora, hablamos de sistema nervioso autónomo o nervios autónomos cuando van a ir a órganos y músculo liso, y músculo cardíaco. ¿Sí? Entonces, órganos, que prácticamente los órganos están compuestos por el músculo liso, el músculo cardíaco es controlado por los nervios autónomos. Y los nervios autónomos es lo que vamos a dividir en simpático y parasimpático. O sea, este es un esquema general de todo lo que vamos a ir estudiando. ¿Sí? Entonces, el central tiene sus diferentes partes. Aquí el cerebro, debajo del cerebro, el tronco encefálico compuesto por el encéfalo, el raquídeo. Detrás del tronco encefálico tenemos el cerebelo, continuación del bulbo raquídeo y la médula espinal con sus diferentes partes: cervical, torácica, lumbar, sacrocoxígena. Es el sistema nervioso central. Aquí la localización de cada uno de las partes del encéfalo. Ya quiero que entiendan esta. Los nervios del sistema nervioso periférico, los nervios del sistema nervioso periférico, tanto el somático como el autónomo pueden tener fibras sensitivas y fibras motoras. ¿Sí? El somático y el autónomo pueden tener fibras sensitivas y motoras. ¿Sí? O sea, quiere decir que los nervios que van al músculo esquelético tienen fibras sensitivas y motoras. Los nervios que van a los órganos, vasos sanguíneos, glándulas, también tienen información sensitiva y motora. ¿Sí? Aquí tenemos una información sensitiva. La información sensitiva es captada por receptores. Estos receptores están unidos a dendritas o a los ganglios. ¿Qué eran los ganglios? Los lugares donde se unen los cuerpos neuronales del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Entonces, aquí la información va sensitiva a través de los receptores a las dendritas, y de las dendritas llegan a la médula o al encéfalo, que ahí se procesa la información, y el encéfalo y la médula van a enviar la
estimulación motora a través de nervios motores al sistema nervioso somático para el músculo esquelético, al sistema nervioso autónomo para los órganos, especialmente órganos que tienen músculo liso o músculo cardíaco y a las diferentes glándulas. ¿Sí? Somático, el sistema nervioso periférico se va a dividir en somático y autónomo. El somático depende de nuestra voluntad, ¿sí? Tiene fibras sensitivas y motoras. El sistema nervioso autónomo es independiente de nuestra voluntad. Se contrae porque así necesita el cuerpo, independientemente si queremos o no queremos. En el autónomo, que también se le puede llamar vegetativo, principalmente es para contracción cardíaca, contracción del músculo liso de los diferentes órganos, ¿sí? Ahí se va a dividir en sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico o visceral. Aunque este es simpático y parasimpático, solo que tiene una respuesta diferente. En la división simpática se estimula, en la división parasimpática se relaja la mayor parte del cuerpo. Pero órganos digestivos, que es la división entérica, los órganos digestivos, el simpático relaja y el parasimpático estimula. Esa es la diferencia. Acá en el sistema nervioso periférico, cómo se va a ir dividiendo cada uno, ¿sí? El sistema nervioso simpático se encarga de protegernos ante peligros de la vida, o sea, nos ayuda a sobrevivir a través de la lucha o la huida, ¿sí? El sistema parasimpático es para las funciones cotidianas, comer, dormir, relajarse, ¿sí? Entonces es para mantener la cotidianidad. Unas curiosidades del sistema nervioso para que puedan leer después, ¿sí? Que tiene conexiones, que tiene una información energética muy importante. La neuroplasticidad, esto es muy importante. O sea, a diferencia de lo que se pensaba antes, el cerebro es bastante plástico, lo que significa que puede cambiar y adaptarse con el tiempo. Las neuronas pueden formar nuevas conexiones neuronales y caminos a lo largo de la vida, caminos para los axones, especialmente en aprendizajes y experiencias. Y eso es lo que queremos formar en estos años de estudio, que ustedes tengan una mejor neuroplasticidad, lo que va a ayudar en la vejez a que puedan seguir siendo racionales. ¿Sí? El cerebro en sí no tiene receptores para el dolor, entonces el cerebro como masa encefálica no duele. Puede doler si le falta oxígeno y demás, pero esto es a causa de las arterias, no del cerebro. También que las neuronas no se regeneran, pero se está viendo que hay ciertas partes del encéfalo que pueden regenerar neuronas. Antes se pensaba que la cantidad de neuronas que naces, si perdés durante la vida, chao, nunca más recuperas. Pero hay ciertas partes del encéfalo